Estamos de vuelta con Renato Cisneros y yo había dejado un tema planteado, Renato, el tema de tu padre. Es casi como si esta investigación lo hubieses emprendido para sostener en tu imaginación las conversaciones que te quedaron pendientes con tu padre. ¿Tú sientes eso? Bueno, mi padre me tuvo a los 50 años, ¿no? Es decir, cuando yo empecé a tener una cierta conciencia de la relación que existía entre este personaje y yo, él ya era una persona de, digamos, unos 55, 60 años, ¿no? En el supuesto de que yo a los 10 hubiera tenido la capacidad como para entender que ese señor era mi padre, ¿no? Y claro, bueno, claro, a los 10 años claro que sí, pero la nuestra era una relación bien peculiar, porque mi padre como personaje público, ¿no? Básicamente fue un personaje mítico en mi casa, ¿no? No me refiero solamente al hecho de la importancia que él tenía de la casa hacia afuera y de la casa hacia adentro, sino que era el típico padre que no estaba, ¿no? Que por lo general no estaba. De las cosas más prácticas, de las banalidades del día a día, siempre se ha ocupado mi mamá. Es en el retiro cuando ya yo empiezo a disfrutar a mi papá mucho más, pero él es un hombre mayor, casi un anciano, ¿no? Un anciano de 60 años, con el que tengo una relación muy cercana, muy amistosa, pero en la que también hay temas de los que no se habla, ¿no? Yo nunca hablé de sexo con mi padre, por ejemplo, ¿no? La distancia generacional sumada a su incapacidad para tocar ciertos temas espinosos lo impedía. Nunca hablé de él. ¿Pero era muy conservador o no? Yo creo que él era una persona conservadora, ¿no? Conservadora en el discurso, venía de una familia conservadora, tradicional, en la que, como te comentaba en el bloque anterior, habían cosas de las que no se hablaba, ¿no? Entonces él reservaba ciertas conversaciones para otros momentos y algunos de esos momentos nunca llegaron, ¿no? Cuando él muere yo tenía 18 años, para 18, 19, y entonces yo siento en realidad que mi mayoría de edad está definida no por mi DNI, sino por su certificado de defunción, ¿no? Yo siento que ese es el momento en el que es curioso, porque su peso en la casa era tan fuerte que yo creo que a raíz de su muerte es que todos empezamos a nacer de alguna manera. Mi vieja nace, o sea, mi mamá cambió completamente, como que se redescubrió a sí misma. Yo también empiezo con esta investigación un poco a explicarme cosas, y es como si hubieran quitado pues de la casa la piedra angular, ¿no? O sea, hay un terremoto y ante el terremoto hay que buscar el mejor lugar donde escapar, ¿no? Donde guarecerse. Y yo me he guarecido en la escritura, que es el único lugar en donde yo siento que puedo encontrar espacio para llenar esos vacíos, ¿no? ¿Por qué le decían el gaucho? Porque a los 5 o 6 años, estando en Buenos Aires, quiso demostrarle a sus hermanos que era lo suficientemente valiente como para abrirse la mano con un cuchillo y soportar el dolor, cosa que ocurrió para el espanto no solamente de mis tíos, sino de mi abuela, que lo chapó de los pelos y lo llevó al doctor, y mientras el doctor le surcía la mano, impresionado porque mi papá no lloraba, le decía a su hijo: es un verdadero gaucho, ¿no? Que equivale a decir como un chico recio, ¿no? Y desde ahí se quedó con gaucho, mote que lo acompañó durante toda su vida, y aquí más bien lo solían asociar a su origen argentino, su origen bonaerense, pero además al haber pertenecido a una promoción de militares de estirpe dura, ¿no? Entonces el gaucho Cisneros se terminó convirtiendo en una especie de apelativo, ¿no? De nombre de personaje militar, bravucón, golpista, etcétera, ¿no? ¿Y por qué viene al Perú? Viene al Perú porque su padre decía regresar y porque su padre, mi abuelo, les inculca a ellos desde muy chicos que había que volver al Perú, ¿no? Ese capítulo a mí siempre me ha llamado la atención, porque siempre me pregunto cómo es que un chico de 21 años, con la vida más o menos organizada en Buenos Aires, con la carrera militar emprendida en Buenos Aires, empezada en Buenos Aires, con novia argentina, con amigos argentinos, decida de buenas a primeras venirse al Perú, un país que tenía una serie de desventajas respecto a Argentina, que no conocía salvo por los relatos de su padre, venir a simplemente reivindicar el apellido, ¿no? Y eso que suena muy épico y que es real y que sucedió, también viene acompañada de otra historia oculta, secreta, que a mí me interesa más, y que es que en paralelo, mientras todo esto ocurría, mientras decían volver, mi padre evidentemente tenía una relación con esta chica Beatriz Abdala, y una relación que no tenía forma de prosperar. El padre de esta chica era un árabe millonario que veía con muy malos ojos que su hija esté con un soldadito de padres peruanos, y se había interpuesto a esa relación muy firmemente. Entonces yo siempre me he preguntado cuánto de mi papá regresó para reivindicar el apellido, en esta figura épica, ¿no? De reivindicar al padre, y cuánto de él también volvió escapando de un romance que no iba a poder concluir, ¿no? Yo me identifico más con ese segundo personaje, ¿no? ¿Se parece más a ti? Se parece más a mí, ¿no? Sí, claro.
Ujú. Esa personalidad entre huidiza y Pero no saber manejar situaciones. De todos modos, diera la impresión de que tus semejanzas con tu padre son mucho menos que tus similitudes, que tus diferencias. Eh, a ver, bueno, tenemos un montón de similitudes, pero también un montón de diferencias. No sé, si me pongo a hacer ese ejercicio ahora, básicamente pensaría que en aspectos de personalidad quizás sí nos parecemos bastante, ¿no? Pero en términos de ideas, por ejemplo, yo ahora me la pasaría discrepando con mi padre. Si hablasen de política. Si hablásemos de política, por supuesto. Yo soy una persona con un pensamiento que tiende mucho más hacia la defensa de los derechos humanos, en cierto sentido liberal. Por momentos incluso hay quien me ha tachado de caviar por simplemente sintonizar con ciertas preocupaciones sociales que me parecen de lo más atendibles y válidas. Y mi viejo, como todo militar formado a la antigua además, tenía otra estructura, ¿no? Ujú. Bueno, él además era famoso, bueno, fue ministro del Interior de Morales Bermúdez y Así después es. ministro de Guerra de Belaúnde. Así es. Y era famoso por su enormísima capacidad de construir frases polémicas, ¿verdad? Sí. ¿Tú sí. te acuerdas de las declaraciones de tus padres y el impacto que podía producir en tu casa esas declaraciones? Bueno, yo me acuerdo claramente de una entrevista que le hace Jaime Bailey en 1990 y pico, tras la fuga de Polay, ¿no? No recuerdo qué cárcel era, ¿recuerdas? Que es en este túnel enorme. Sí, claro. Bueno, sale Polay y toda una columna del MRTA por este túnel tan bien construido, ¿no? Con aparente complacencia del gobierno, pero en fin, ese es otro tema. Y claro, entonces Bailey le empieza a preguntar a mi papá por Polay y sus opiniones. Y esa noche mi mamá le había pedido encarecidamente que no dijese nada muy fuera de tono. Porque muy incendiario. Muy incendiario porque podía traernos problemas, ¿no? Raúl, por esa época en mi casa llamaban todo el tiempo. Había llamadas de amenaza, llamadas perturbadoras. Mi gran pesadilla era que delante de nuestra casa había un cerro enorme y que de ese cerro bajasen columnas de terroristas a tomar la casa, porque era la incertidumbre y la inseguridad que sentíamos, ¿no? Yo me iba al colegio con mi hermana agachándonos en determinados tramos porque había la posibilidad de secuestros, de atentados. Mi papá todos los días inventaba rutas nuevas para ir al colegio. Entonces, en esta entrevista con Bailey, mi mamá le pide con toda la sensatez del mundo: no hables tan fuerte, piensa en tus hijos. Y la verdad es que mi papá había llevado la entrevista muy bien, muy calmadamente, hasta que al final Bailey le pregunta: general, si usted tuviera Polay enfrente, ¿qué le diría? Y en casa, ¿no? Fue un momento como de congelamiento, ¿no? Por favor, no respondas, no digas nada, que vaya a perjudicarnos. Y mi papá prende el cigarro porque era un fumador Empedernido. groseramente empedernido, y le da una calada al cigarro y le dice a Jaime Bailey: Jaime, no me preguntes eso porque te puedo responder una barbaridad. Nosotros respiramos en la casa como si estuviésemos viendo un partido de fútbol, una final. Y de pronto Bailey insiste y le dice: diga la barbaridad, general. Y mi papá dice: si yo tuviera a Polay enfrente, yo lo mato. Cosa que por supuesto, ¿no?, desató el mayor lío en la casa, ¿no? Todo el mundo empezó a jalarse los pelos: no, qué horror. Pero en el fondo había algo encantador en esa capacidad que él tenía. Era hasta cándida, ¿no? De ser bravucón, Sí. irresponsable, ¿no? Había algo. Yo creo que él construía mucho su personaje, ¿no? Porque domésticamente no era, pues, o sea, no era ese general tan aplomado. En la casa mandaba él, pero también mandaba mi mamá, ¿no? Ujú. Y yo lo he visto llorar a mi papá viendo películas románticas, ¿no? O leyendo poemas de su padre. Entonces, él había construido un personaje deliberadamente para también representar esta voz de autoridad que ciertamente le hizo mucho bien, creo yo, al ejército en ese momento. Tú has dicho que además de pena, su ausencia te generó un profundo miedo. Yo te pregunto, ¿rabia también? Sí, rabia porque creo que la muerte de cualquiera de tus padres o de tus hermanos, de cualquier persona que forma parte de tu núcleo más vital y más cercano, te produce, entre otras cosas, rabia porque se desbarata el orden natural de las cosas, ¿no? Es decir, claro, uno está preparado para que mueran sus padres antes que uno, pero cuando tu padre es tan influyente en tu vida y es tan determinante en las decisiones que tomas, sientes que
no sé, pues que la embarcación empieza a tambalearse. Y además yo en esa época solía ser mucho más cercano a la iglesia que ahora, ¿no? Ahora yo tengo un cierto recelo con el discurso de la iglesia. Pero en esa época no, esa era un entusiasta activista de retiros y qué sé yo, ¿no? Entonces, eras un monaguillo. No, no digas ser monaguillo, no. Y eso sí lo aclaro así en Canal 7, no he sido monaguillo. Pero tienes todo el biotipo del monaguillo, casi. ¿cuál es el biotipo del monaguillo? A ver, por favor. Ese peinado, la actitud, el así, peinado, me ha peinado tu maquilladora, me ha peinado, o sea que está acostumbrada a peinarte a ti. Pero tú quisiste ser cura alguna vez, ¿no? Alguna vez, claro, en la previa a la muerte de mi papá, tuve una serie de confusiones vocacionales y era, como te decía, muy próximo a esta actividad religiosa, parroquial, iba a los retiros. Entonces la rabia que me produce la muerte de mi papá también venía con el rollo de así no se suponía que eran las cosas, ¿no? Se suponía que si uno rezaba y profesaba la religión tal cual te lo habían mandado, las cosas tenían que salir medianamente bien, ¿no? ¿Tu papá se llegó a enterar de eso? ¿Que tú querías o tenías intenciones en el futuro de ser sacerdote, que tenías esa vocación? Sí, claro, sí. Sí llegamos a conversar de eso alguna vez. Él no lo veía precisamente con buenos ojos, pero él tenía la sabiduría de siempre dejarnos elegir, ¿no? Dejarnos elegir la carrera que queríamos estudiar, los amigos que queríamos tener, porque era un convencido de que uno aprendía solamente sobre la base de sus errores. Entonces te daba libertad para que elijas, sabiendo que más de una vez te ibas a equivocar. ¿Y llegó a saber que escribías poesía? Por ejemplo, esa es una de las cosas que más me hubiera gustado compartir con él, ¿no? Porque él alcanzó a leer algunas de las primeras cosas que escribí, que eran bastante ingenuonas, pero no, nada de lo que yo he escrito, de lo que podría estar medianamente orgulloso, satisfecho, él pudo verlo, ¿no? Sí. Vamos a hablar justamente de esa carrera como poeta, Renato, como escritor, y ya de ti como personaje público, pero eso lo vamos a hacer después de una breve pausa aquí en Casa Tomada. Estamos con Renato Cisneros, no se vaya.